Hola a todos. Bueno, estamos esperando a Laura. Vamos a esperar un cachito que Laura se sume. A ver. A ver. Eh, Esperamos un poquito a Laura. A ver. Estamos intentando conectarnos. Ella está complicada porque está difícil su conexión. A ver. A ver. Dame un segundito. Hola. A ver si se suma Laura. A ver. Hola a todos. A ver. A ver si suma Laura. Estoy esperando. Supongo que esperaban ver a Julio, pero bueno, en este momento hicimos un cambio. Así que bueno, hoy voy a estar yo conversando con Laura. A ver si podemos conectarnos. Si no, finalizo y pruebo de nuevo. A ver. Estoy en eso, Guille, pero no me... A ver. Acá la tengo a Laura. A ver si Laura, si vos podés poner para sumarte. A ver, ahí
ahí vamos a ver si se suma Laura. Ahí Sí. está, ahí Sí, estamos. ¿cómo ¿Cómo estás? va? Bien, Che, bien. Sí, acá bien. la señal es muy buena y demora un poquito. No, está bien. No, yo estaba acá tratando de tocar botones, pues la verdad, sincericidio es la primera vez creo que las dos hacemos esto. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo andás? Muy bien, es un mes de cosas nuevas este, ¿viste? Están No, 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 pasando no. todo. Terrible, terrible. Hicimos, practicamos todo, pero bueno, era difícil. ¿Cómo andás? Bueno, todo bien acá. Pienso que como todos adaptándonos, nos En cambió casa. bastante estos Sí, meses. Y bueno, todo sí. bien, por suerte. Bueno, me alegro un montón. Bueno, primero, bueno, veo que se va sumando, se va sumando la gente, saludarlos a todos, decirles que, bueno, probablemente esperaban ver la cara de Julio, claramente Julio no está, así que, bueno, empezamos a hacer otro, creo que vamos a tener esta entrevista y por ahí estaba interesante que nosotras dos, que por ahí también nos conocemos un poco, charláramos como de más confianza. Así que bueno, la idea hoy es un poco lo que acordamos con Laura, era charlar sobre los modelos urbanos y sobre su vigencia y bueno, y todo esto que se está poniendo hoy en día en discusión nuevamente en función de todo esto que nos está pasando. Así que un Sí, poco esa era la idea. Pero bueno, tenemos tiempo, tenemos como una hora para charlar, así que tranquila. Ahí se va sí, sumando la, y habiéndonos conectado, que fue que la no es primera vez. poco, que no es poco, yo estaba tocando y bueno, no importa, uno va aprendiendo. Sí, sí, ningún Laura, problema. ahí estamos sumando más gente, todos nos mandan saluditos. Yo te miro y miro también todos los que se suman. Buenísimo. No, por ahí hablábamos de arrancar para hacer tiempo también que la gente se sume contando un poco, para el que no conoce, el que vos puedas contar lo interesante de toda tu formación y tu experiencia. eh, o sea, muchísima gente te conoce, pero realmente para llegar a donde estás hoy recorriste mucho, hiciste mucho, viajaste, te formaste mucho. Gastaste pusiste mucha cola, mucho esfuerzo, mucho sentarse a estudiar y a perfeccionarse y a formarse. Así que yo creo que bueno, eso en estos momentos es súper valioso. Así que bueno, estaría interesante que nos cuentes un poco de eso para arrancar. Dale, dale, cómo no. Bueno, en principio agradecemos mucho la posibilidad de comunicarnos. Y bueno, que uno siempre, viste, como que le da una cierta, genera una cierta incertidumbre. Me parece interesante porque también por ahí está lindo poder ensayar otras maneras de ver este momento, ¿no? Creo que en eso ha sido muy movilizador para todos, con defectos y con virtudes, para que nos pongamos para ver cómo podemos funcionar, ¿no? En una sociedad donde todo el tiempo estamos hablando de globalización, estamos hablando de interconexión. Bueno, ha sido un desafío grande desde el punto de vista de los que estamos trabajando en docencia, particularmente, y también desde el punto de vista profesional. Pero bueno, son también tiempos de cambio y de oportunidades, en mi modesta opinión, ¿no? Bueno, Por supuesto. un poco para presentarme, bueno, efectivamente yo soy docente de la facultad, soy arquitecta, tuve la suerte de trabajar en un estudio de arquitectura en el cual, entre otras cosas, nos dedicábamos a vivienda unifamiliar y vivienda colectiva, con Alibiri, con Jorge Tardío, con Daniela Viri, que son queridos compañeros además. Y bueno, como decías vos al principio, tuvimos que ir completando nuestra formación. La mía es la primera generación de arquitectos que se formaron en la Universidad Nacional, en la FADU de la UNL. O sea, fuimos como, de alguna forma, los conejitos de Indias, en cierta manera. Pionero. Sí, qué sé yo, fue un momento muy especial porque esto que sucedió después digamos, bueno, justamente con la recuperación democrática del país, bueno, con una gran, digamos, fuerza por parte de muchos alumnos que venían estudiando en otra universidad, la Universidad Católica, bueno,
digamos que concurrieron una serie de factores muy interesantes, mucho esfuerzo de muchas personas para que efectivamente sea posible tener una facultad de arquitectura pública en Santa Fe. Y bueno, también nosotros salimos un poco con la necesidad o con el hambre de formarnos también, ¿no? Entonces, bueno, las primeras experiencias formativas ya a nivel de posgrado tuvieron que ver con la oferta académica que había en ese momento. Claro, Hoy, afortunadamente, la gente tiene, los arquitectos tienen, digamos, un menú, opciones de formación muy interesantes, mucho más accesibles que las que eran en ese momento eh, eh, relativamente fáciles o relativamente fácilmente accesibles para nosotros, ¿no? Y como vos decías, Pachi, yo me formé un poco primero en patrimonio y patrimonio urbano, a partir de un convenio que había realizado la Universidad Nacional de Rosario con la Universidad de Valladolid, y para mí fue una experiencia muy grata, porque además de compartir con muchos colegas, entre ellos, por ejemplo, Mirta Levín, que me ha sido en su momento compañera muchos colegas de Santa Fe, colegas de Rosario, fue, digamos, mi primera vinculación con una universidad, como podía ser la de Valladolid, que a pesar de ser una universidad de alguna forma que no es como las que nos resultan, como puede más ser, no sé, familiar. la pública, una universidad muy sólida, con excelentes docentes que todavía hoy nos siguen enseñando, ¿no? Desde ese momento. Y después tuve la posibilidad ahí ya sí, primero con una beca del programa de formación de docentes, el FOMEC, de la Universidad Nacional del Litoral, y a partir de la ayuda de muchos, y del estímulo, ¿no? De muchos de los docentes del área de historia, de poder llegar al Centro de Cultura Contemporánea, que digamos que en la década de los 90 era un centro de referencia muy importante. Docentes, por ejemplo, nuestros fueron, entre otros, ¿no? Eh, Ignacio Sola Morales, por ejemplo, o sea, docentes que tenían que, eh, discursos muy sólidos, muy interesantes, muy vanguardistas en su momento, y entre otros muchos, realmente funcionaba en ese momento como un centro de referencia. Y finalmente ya, digamos, un poco más avanzada en la formación, en la En carrera, la vida, en todo. entre otras cosas. Bueno, terminé mi doctorado en urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es decir, que mucha incidencia por el lado de las universidades españolas, ¿no? Entonces también poder participar de momentos muy especiales, ¿no? La Barcelona Olímpica, bueno, todas esas cuestiones que para mí fueron muy gratificantes. Y cada uno de esos momentos fue también poder entrar en contacto con un montón de profesionales y también poder vivir en algunas de estas ciudades y experimentar muchas de las cosas que, bueno, uno podía estudiar, pero bueno, por ahí estar una estadía relativamente larga o más o menos en esas ciudades también te hacía como respirar ese aire diferente y, digamos, ver realizadas muchas de estas proposiciones que no lo tomaban como modélicas, ¿no? Entonces, bueno, fue también muy interesante. Y bueno, y ahora más recientemente también participo un poco como docente auxiliar y también como alumna, diría yo, de las actividades de la FADO. Y también Claro. la Facultad de Ciencias Jurídicas, y también he sido invitada a Córdoba. O sea, bueno, qué sé yo. Me ha permitido moverme en espacios siempre de mucho interés y donde generalmente me siento más como alumna que como docente, ¿no? Pero bueno. No, pero bueno, claramente, bueno, uno lo mira así y parece como fácil, pero realmente refleja muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Yo soy muy consciente de eso porque te conozco, realmente bueno, es fantástico. Como vos decís, empezar a formarse en momentos donde por ahí no era lo habitual o realmente era mucho más difícil que hacerlo ahora, con todas las posibilidades de conexión y de vínculos, y ni hablar todo el avance que ha tenido la universidad en relación a todas estas posibilidades, que realmente es maravilloso.
Bueno, eso creo que le da, como te digo, mucho más valor y mucho más peso bueno, a toda tu formación. Y bueno, y por ahí enganchado, ¿sí? Me parece que también es como una necesidad, ¿no? Sí, Hoy en día, digamos, estamos necesariamente en formación permanente. O sea, eso en ujú, el campo donde estamos parados. Es decir, nadie puede pensar que, la formación inicial o la formación que fue haciendo después durante el desarrollo profesional es suficiente, ¿no? Es como que uno efectivamente se fortalece en ciertos ámbitos o con ciertas prácticas o aceita determinados caminos, pero efectivamente creería que digamos, una de las características de este momento es la necesidad de formarse permanentemente. E incluso, digamos, que muchos de los espacios que por ahí nos pueden resultar un poco frustrantes, como puede ser en este caso una cierta inmovilidad en nuestras prácticas profesionales habituales o en la manera ujú, tradicional de hacerlo, también deberían ser vistos en la medida de lo posible y con todas las limitaciones del caso, ¿no? Como también momentos de oportunidad, como momentos, ¿no?, donde uno puede retomar alguna de las preocupaciones o alguno de los problemas con los que se plantea, ¿no? Como, bueno, parar un ratito la pelota obligadamente en este caso y poder pensar cuestiones. Así como muchos de los estudios que han sido invitados al colegio, en la gestión anterior, en esta gestión, están vinculados también en esa idea, ¿no? De la idea de hacer investigando, investigar haciendo, ¿no? Ese ida y vuelta claro. entre esos dos que siempre parecen totalmente necesarios, diría imprescindibles a nivel de formación y de práctica profesional. No, no, sí, en eso acuerdo muchísimo con vos en el sentido de que bueno, para encarar cualquier cosa en relación a nuestra disciplina y hacerlo con seriedad y con solvencia, creo que bueno, va siempre de la mano, como vos decís, de la formación permanente, digamos. O sea, está todo muy flexible, todo muy cambiante, todo muy dinámico, o sea que si uno tiene por ahí la responsabilidad de estar en determinados lugares de opinión y ni hablar en la universidad, yo creo bueno, que claramente ese es el camino, digamos. Y bueno, y un poco pensando en eso que charlábamos antes, reflexionar sobre eso, sobre este momento que es tan difícil, más difícil, tan raro para todos, cada uno lo va atravesando desde su lugar como puede y desde su lugar en la disciplina como arquitecto, como puede, depende en qué lugar esté hoy, para algunos la profesión, para algunos la universidad, para otros, no sé, la investigación, hay como muchísimos ámbitos, pero claramente eh, hay determinados como modelos urbanos de los que tanto se venía hablando y estaban como, por ahí uno lo veía como tan claro o tan sólido y que hoy parecen que como que bueno, que no sé si todo eso sirve y entramos en ese debate de bueno, de la densidad versus la no densidad, lo público, lo privado, el transporte, la importancia que le da la ciudad al transporte público y hoy está tan debatido, digamos, y te ha puesto en un lugar como hasta de peligro, y la ciudad se ha puesto en un lugar como muy controvertido. Entonces, bueno, ¿cuánto tiene eso bueno, un temor que será transitorio y que después va como que a volver a la normalidad, o que hay cosas que claramente no van a poder ser iguales que antes? Sí, a mí me parece que estamos en un momento, digamos, raro, como decías, pero al mismo tiempo en un momento que probablemente sirva mucho. Y me refiero a que, digamos, me parece siempre interesante cuando ciertas, digamos, paradigmas como muy instalados empiezan a ser revisados, cuestionados, etcétera. Yo, digamos, en función de lo que veníamos hablando, me parece que se pueden retomar algunas cuestiones que no son novedosas, pero que sí han sido importantes como hitos, ¿no? Una de ellas fue el trabajo que se hizo atrás de la reunión de Hábitat 3, que se realizó en 2016, en la cual
lo que se trató de hacer es llegar a una serie de recomendaciones. Ustedes saben que ¿viste? Las reuniones de hábitat son reuniones que se realizan con gran distancia temporal entre ellas, y por lo tanto permiten una mirada bastante larga de los procesos urbanos. Y me parece que la serie de recomendaciones a las que se llegó, que de alguna forma se sentían como lugares muy seguros, hoy Ujú. pueden ser revisadas, pero fundamentalmente pueden ser jerarquizadas, ¿no? Hay cuestiones que me parece interesante mencionar, ¿no es cierto? Tales como que, por ejemplo, una de las fundamentales, los fundamentales causas, ¿no? de traumatismos, muertes en la ciudad, que venía reconociendo la Organización Mundial de la Salud, tan cuestionada ahora Hoy, en ujú, en estos este momentos. contexto, Ujú. tiene que ver, por ejemplo, con las personas que mueren por los efectos de la contaminación, que son 8,8 millones, que es un montón anualmente. O sea, como te decía antes, hoy estamos todavía como con el tema este de la pandemia sumamente cercano, y quizás hay que esperar un poco para poder hacer con cierta solvencia, con cierta seriedad, comparaciones, relaciones, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, la otra cuestión, digamos, que era una fuerte preocupación, en este caso tanto de la OMS como del documento de Hábitat 3 y la agenda urbana que aparece tras esto, tiene que ver también con las muertes por problemas de traumatismos vinculados al tránsito, ¿no? Que fundamentalmente tienen mucho más en la mira a una franja poblacional de gente más joven. Y también, por ejemplo, y también, digamos, aparece atrás de todo eso, todo lo que tiene que ver con patologías vinculadas a una mala calidad de vida, desde el sedentarismo, tiene que ver con cuestiones vinculadas al cardíaco, pero hay un montón de patologías y de situaciones que sobrevuelan las ciudades y que forman parte de una manera de la vida moderna, ¿no? Cuyo cambio es bastante lento y va, obviamente, a generar y va a tomar y va a insumir un tiempo importante. Y después, además, estas cuestiones que tienen que ver con uno de cada 3 habitantes aproximadamente vive en barrios con procesos de tuburización, asentamientos irregulares, etcétera, etcétera. Que eso fue muy evidente y, digamos, se puso muy en negro sobre blanco cuando empezamos a ver la inconsistencia que había entre recomendaciones de higiene y prevención respecto al contagio con, por ejemplo, gran parte de las áreas urbanas que no tienen agua potable o que no tienen Claro. agua corriente. Con lo cual, me parece que de alguna forma esta situación nos pone enfrente y nos hace inevitable tener que decidir ciertas jerarquías en lo que refiere a la planificación y la ordenación de las ciudades. Em, Tanto las Sí, enfermedades por ahí, infecciosas, sí, no, que por ahí yo pensaba que más que, vamos, que todo esto, o estas catástrofes, o estas cosas que han pasado también en otros momentos de la historia, eh, con otras condiciones, pero que por ahí más que esos cambios radicales, es como que, como lo que vos estás diciendo, te ponen enfrente transformaciones que quizás ya venían manejándose o que ya venían quizás solapadas o en un layer más abajo o una cosa más vidriosa, y hoy se hacen muy visibles, se hacen claramente más necesarias, y bueno, y nos quedan expuestas ahí para que nosotros las tomemos y veamos qué hacemos con todo eso que por ahí, como vos decís, ya se venía, ya se sabía, ya estaba, ya había información en relación a eso, ya había datos, y bueno, y había que trabajar con eso, y quizás, bueno, no estaba del todo alineado con las políticas urbanas, con las circunstancias, y como que, bueno, tenemos enfrente todos esos nuevos temas que ya se venían trabajando y que van a ser indispensables abordarlo mucho antes, quizás, o con más celeridad. me parece que una de las cuestiones que deberíamos capitalizar más de esto es la cantidad de información que se está produciendo. Claro. Y se va a producir, ¿no? O sea, por eso te decía, hoy estamos como en la coyuntura. Quizás no se puede, digamos, generar
conclusiones precipitadas, quizás hay que ser moderado en lo que uno dice, pero se está produciendo un montón de información. Tenemos, por el otro lado, tecnologías que antes no existían, por ejemplo, las Claro. tecnologías satelitales que permiten realizar estudios comparados, incluso porque se vienen utilizando desde hace bastante tiempo, y que podrían permitir generar, digamos, eh, situaciones de antes y después con un nivel extraordinario de contundencia. Fíjate que todo el parate que han sido los aislamientos obligatorios y preventivos nos maravilla en un montón de sucesos que se van manifestando, como ser, por ejemplo, la aparición de animales en las ciudades, por ejemplo, cómo bajan los índices de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que me parece que es una información capital y sobre todo para el uso ciudadano, para poder pedir explicaciones de, de forma mucho más informada sobre cómo se toman esas decisiones y esas prioridades de las que vos hablabas hace un ratito, Pachi. Es decir, de qué manera y por qué no se opta por, o por qué no se jerarquiza una determinada acción, o por qué es segunda, o tercera, o cuarta, o quinta, o sexta en las prioridades Claro. y en la jerarquía. Y, qué sé yo, a mí un poco, cuando hablábamos de todo esto, y en este periodo también he tratado de informarme un poco más allá de lo que dicen los medios, o tratar de buscar ciertas fuentes que a uno le generan un, digamos, mayor nivel de Confianza. confianza. Y por supuesto que aparece toda la opinión de los epidemiólogos, de los investigadores, en los cuales ahora nos damos cuenta que hay un montón de gente que dijo que esto iba a pasar hace, como vos decías hace un ratito, hace 2 años, se explicaron, hace 3 años, hace un año, hace, qué sé yo, recién veía una declaración de Obama de 2014, o sea que Sí, la vi. de alguna forma no sorprendería a nadie esto, ¿no? Y por ahí me quedo digamos, una formulación también de un ecólogo que se llama Peter Daszak, que él sostiene, digamos, que estamos encarando mal esta cuestión del abordaje del coronavirus, y que efectivamente lo que se podría hacer, y que técnicamente hay muchas posibilidades de hacerlo, financieramente hay muchas posibilidades de hacerlo, es generar una vacuna, digamos, que tomaría el 70% de los casos similares a este virus, ¿no? Y él dice, bueno, eso que llamaban en su momento enfermedad X y que habían anticipado un par de años antes, dice, saldría ese trabajo de fabricar esa vacuna, que es una vacuna válida, saldría 1.200 millones de dólares. Entonces después me puse a ver qué sería, qué te cuesta 1.200 millones de dólares. Y por ejemplo, bueno, y es un buen ejercicio para hacer, ¿no? Ahora que tenemos Google y todas esas cosas, pero por ejemplo es lo que sale, o que lo que recaudó Endgame, la película que se estrenó el año pasado, creo, en 5 días. Sí, O sea claro. que si tomáramos como posiblemente válida esa opinión, que es una opinión científica, fundada, etcétera, bueno, otra vez lo que decíamos hoy, ¿no? La- ¿Cuáles serían las prioridades? ¿Por qué no Claro. gastar, o ¿Por incluso, qué? digamos, una cifra que podemos encontrar en nuestras propias decisiones a nivel país, utilizadas muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, para divertimento, para el fútbol, suponte, ¿no? Para el O sea, fútbol, para otras cosas, sí. y empieza Espera, a me va a tener que buscar, aguantar porque me parece que voy a tener que prender la luz porque se me está viniendo la noche y me estoy viendo oscura. Espera un poquito. A ver si. Ahí está, un poquito de luz. Digo, un poquito de luz porque ya digo, estoy en un lugar donde se me viene la noche. No, tal sí, cual, digo, eso bueno, cuáles serán las nuevas prioridades que vamos a tener que tener para trabajar rápidamente. Yo me anoté, la verdad que hablábamos acá, todas estas cuestiones que están, como bueno, salieron a la luz en relación al teletrabajo, a la educación a distancia, pensaba en como vos hablabas de la importancia de la infraestructura y los servicios y cómo se puso de manifiesto que Internet y el tema de la conectividad es indispensable, o sea, es como que prácticamente se transforma en un servicio básico porque si no lo tenés, no podés, como te digo, participar, no podés trabajar, no podés educarte, bueno, no podés conectarte, ¿cómo hacemos con eso y cuál es como decíamos, la justicia? Todos tienen el recurso,
cómo hacemos para que todos lo tengan y democraticemos estos recursos para todos si esto es lo que se viene. También el tema de la necesidad como vos hablabas del cambio climático y el tema del ambiente, de la naturaleza, todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos, de los residuos, volver a nuestros orígenes cuando hablábamos, pero me acuerdo en la facultad del higienismo y del asoleamiento, la ventilación, tener agua potable, tener luz, tener cloaca, digamos, como todas esas cosas que parecían para nosotros estaba todo tan por sentado, como vos decís, y claramente en todas las ciudades eso ni siquiera todavía es un recurso que tengan todos, digamos. Entonces, qué importante volver a esos lugares y decir, bueno, tenemos que asegurar que todos esos recursos estén disponibles, fundamentalmente, entiendo, para todos en una ciudad. Bueno, les quiero agradecer un montón a la gente que nos escribe ahí, Ay, que está participando. Que un sábado a la tarde de tantas sí. cosas. Yo acá de No, paso voy leyendo. Si alguno quiere preguntar algo, yo le transmito a Laura. Ahí voy, vamos vos contestando. a mí me parece que hay un cierto cuidado que hay que tener, ¿no? Que bueno, lo están diciendo mucho los intelectuales, son a las regresiones, ¿no? Es decir, lo que vos comentabas, Pachi, ¿te acordás antes? Esta la conexión entre la ciudad más densa y la ciudad menos densa, difusa, como le querramos decir, ¿no? Que en realidad también son como dos modelos, dos maneras de vivir distintas. Yo en ese sentido, y después si querés entramos también en lo que vos decías que me parece súper importante y que también está muy bueno, ahí Julio Cavallo dice que ya preguntó, así que hay que volver a... Esperá que no puedo, Julio, todos juntos, volví a poner, ya la busco. Bueno, te decía que empezaron a circular un montón de reflexiones que yo creo que son un poco anticipadas. Suponte, a mí me gustó esta confrontación que se hacía, ¿no?, entre Nueva York y California, donde realmente para nosotros, digamos, empezó a aparecer la idea esta de que tenemos una ciudad que es la ciudad de la densidad, que es la ciudad progresista, contra una ciudad retardataria, que es la ciudad de la densificación, etcétera, etcétera. Una ciudad mala contra una ciudad buena, o sea, la ciudad mala, que es la ciudad de la extensión en el territorio, contra una ciudad buena, que es la ciudad concentrada. Entonces, me parece que hay que como que bajar un poquito los decibeles y como empezar a tratar de repensar, y como decíamos al principio, estas son situaciones para mí ideales para formarnos, para investigar, para teorizar, para poner en crisis lo que pensamos y como volverlo a problematizar, ¿no? Entonces, bueno, leyendo un poquitito, normalmente, obviamente, lo que presenta la suburbia, que es como el transporte individual, el automotor, la vivienda aislada, qué sé yo, contribuye a que obviamente los niveles de contagio sean mucho menores. Pero en realidad, si uno indaga un poco más y se pone a leerlo, lo que pasó en California es que hubo prevención, bueno, ahí apareció la pregunta de Ahí Julia. está, ahí Si está. tenemos que aprovechar la COVID para insertar conceptos ya desarrollados. Bueno, esto es un poco lo que estábamos pensando, ¿no? Siempre un signo de pregunta. Por un lado, lo que deberíamos preguntar es, bueno, si efectivamente lo que pasó en California es que tomaron las medidas de prevención con mucha más anticipación, que fueron más estrictos, que la capacidad en una forma del sistema de salud era más amplia, que es más, hasta ellos donan en algún momento respiradores a Nueva York, etcétera, etcétera, quizá no sean tan simples ni tan lineales las respuestas. Por el otro lado, nunca se puede hacer, como lo sostenía Freddy Garay en el artículo que salió hace unos días en Clarín, hace unos cuantos días, sobre Sí. justamente cómo afectaba esto, cómo podía llegar a afectar el diseño de las ciudades. Nunca podemos dejar de poner en esa balanza el consumo que hace la ciudad dispersa de energía, el consumo de, como decíamos, de suelo, etcétera, digamos, y otra, por lo menos tercer factor que nunca debería estar ausente, es decir,
qué podemos hacer nosotros en nuestras latitudes, porque efectivamente nuestras economías no son las economías europeas, ni son las economías norteamericanas, ni tampoco nuestro territorio lo es. Entonces, digamos, seguir modelos consagrados como modelos que nunca se ven conmovidos por las situaciones locales es a todas luces un error. Entonces me Un parece que error. esto está bueno porque nos permite mirarnos a nosotros mismos y recalcular todas estas cuestiones. Y también me parece que en realidad todo esto nos empieza a abrir un universo que es ver efectivamente qué densidad a qué densidad le podemos dar respuesta a nosotros dentro de la área metropolitana Santa Fe, ¿no? O Santa Fe Paraná, si querés. Es decir, con qué contamos, qué es lo que necesitamos hacer y cómo podemos ir paulatinamente avanzando para que eso no sea un capricho o no sea efectivamente una cuestión arbitraria, sino que sea una cuestión capaz de sostenerse en el tiempo y capaz de ir generando mayor calidad ambiental. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros nos tendríamos que hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajamos para que eso sea posible y que efectivamente sea sostenible? ¿Con qué infraestructura contamos? ¿Y cuál es la infraestructura que se puede? Porque bueno, eso es un tema que como todos los que están participando seguramente en esta conversación saben, es un tema que se ha venido debatiendo. Ahora sí, se ha venido debatiendo por el ámbito local sin demasiada, digamos, sin demasiado dato duro, que es lo que también estas pandemias o estas situaciones nos permiten. Digamos, cambiar de la decisión meramente política, esa urgencia política, para empezar a darle, y a nosotros nos incumbe mucho como arquitectos, como Sí, planificadores, empezar a darle el lugar que corresponde a, efectivamente, a la confirmación del dato duro. Hoy cuando decíamos, bueno, si generar una vacuna para esta pandemia es tan barato, se puede decir, si el proceso es posible, se puede decir y se puede hacer porque hay gente que está trabajando sobre esto. Entonces, en algún momento, y creo que lo estamos paulatinamente instalando en Santa Fe, paulatinamente tratar de buscar que digamos, ese deseo, esa ciudad del deseo y la ciudad real se empiecen a a conocer, unir, ¿no? Es decir, a ¿qué es lo llegar, que se podemos- juntan en algún momento. exactamente, qué es lo que podemos sostener nosotros, cómo lo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cómo tenemos que ir preparando ese camino, ¿no? Entonces, quizá ese gran signo de pregunta que se armó sobre el tema de la densidad, pues puede llegar a vincularse un poco mejor en estas circunstancias, ¿no? O empezando, como decíamos al principio, Pachi, empezando a poner, bueno, ¿qué es jerarquía uno para Santa Fe? ¿Qué es jerarquía? ¿Cómo vamos a armar la densidad de nuestra ciudad? Sí, Yo mirá, particularmente, ahí estoy leyendo que están todos, pero bueno, se ve que el tema, preguntó Julio, preguntó Pablo, pregunta Gustavo también, pregunta por el caso específico de Nueva York y por qué está tan puesto el foco en eso y tan atacada y tan poner el ojo en relación a que, bueno, la supuesta causa de todo esto es la gran densidad, bueno, la cantidad de personas en esa ciudad que, bueno, que ha hecho estos casos, como vos decís, en polo contra California, pero como vos decís, no creo que la respuesta sea tan lineal, digamos, y que se le pueda adjudicar al tema esto de la densidad, la culpa de esto que está pasando, pero me parece clarísimo lo que decís, que esto es una oportunidad para trabajar con eso, con información, digamos, y que a partir de esto se puede investigar seriamente y que no sea solo coyunturas políticas, de decir, bueno, hay que pensar en la ciudad, hay que pensar cómo crece, que de hecho se está haciendo, pero siempre es muy difícil. Pero creo que esta es la oportunidad y Santa Fe tiene una escala, creo que bueno, como muy oportuna para trabajar con esto y estamos a tiempo, de hecho se viene trabajando, pero creo que esto nos va a dar muchos elementos muy claros para pensar cómo debería ser nuestra ciudad, como vos decís, cómo debe crecer,
de qué manera y cómo, lo que vos decís, una ciudad naturada, como diría Griselda, o en esos términos, o donde la naturaleza, el paisaje empieza a estar en la cabeza de los urbanistas, en la cabeza de la gente que está pensando la ciudad, los recursos, todo esto que estamos hablando, porque claramente son variables que ya no se pueden no tener en cuenta. Eh, a mí me parece que sobre estas cosas se puede sacar un gran partido, que es ese, ¿no? O sea, como te decía, mucha más gente informada, gran cantidad de información. La construcción, no creo que ahora, ¿no? Pero de acá a un tiempo, estoy segura que, por ejemplo, no va a haber instituto que investigue, que no analice algún aspecto de esto que se está desarrollando. Pero justo con esto que preguntaban de Nueva York, me parece que el gran desafío es no caer en demonizaciones, ¿no? O sea, me parece que hay ahí como algo que hay que pensarlo, que es si efectivamente le podemos atribuir a algo que ha costado tanto construir como ha sido la densidad, porque pensemos que en general, digamos, dentro del imaginario de una familia burguesa, el mejor, o burguesa o clase alta, lo que fuere, digamos, como el mejor mundo posible es efectivamente la casa con patio, con pileta, con esto y con aquello. Esto tiene límites en su sostenibilidad. Entonces, efectivamente, y digamos, es una cuestión como vos planteabas hoy, Pachi, que no es nuevo, porque siempre se ha planteado la demonización de las ciudades contra el campo, también contra una especie de, digamos, idealización, una especie de Arcadia en el campo, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos todo el proceso de modernización en el medio que nos marca claramente de que en realidad, bueno, hay algo de cada cosa, ¿no? En cada uno de estos dos modelos, de alguna forma, de habitar el territorio. Probablemente el eje está en lo que vos decías antes también, y que ha sido tan excepcional, que nos ha permitido ver, como decíamos hoy, animales en la ciudad, baja de las emisiones de dióxido de carbono, etcétera. Es como una especie de momento único. Y esto, sí es verdad esto que se repiten cada 100 años, las pandemias de este carácter, bueno, pero es una especie de momento único en el cual no hubiera, no hubiera habido manera o modo de que se pudiera hacer esto a nivel como un gran experimento científico. Y en realidad se está monitoreando. Entonces me parece que nos marca de nuevo prioridades hacia dónde tenemos que ir. Probablemente la densidad es un buen modelo, probablemente el transporte público es un buen modelo, pero también compartimos otro tipo de movilidad no contaminante, como es la bicicleta, viste que bueno, ahora están todos promoviendo el uso de la bicicleta, convirtiendo los carriles para uso automotor en movilidad por combustión carriles para la bicicleta. Es decir, efectivamente, como se han disparado de forma casi bueno, poco imaginable, se han disparado una serie de episodios, de pruebas, de laboratorios urbanos muy improvisados, pero a los cuales le podemos, pienso que sacar mucho provecho. Creo que es un gran momento, y quería destacar un poquito esto que decíamos antes, cómo empieza a ser muy importante la construcción de discursos técnicos políticos, obviamente, pero no podemos decir discursos, digamos, aislados del mundo, pero sí la fortaleza de la construcción de los datos técnicos que podemos hacer nosotros de nuestras profesiones, incluso las propias opiniones de los colegios de arquitectos, que empiezan a ser tan importantes para ejercer, de alguna forma, no quiero decir presión, pero sí iluminar aquellas decisiones que parecen más urgentes, ¿no? Entonces, es muy importante de alguna forma, la participación de estas organizaciones, que son tan definitorias, ¿no? Y que deberían, y creo que lo hacen, y que cada vez deberían tomar mayor protagonismo, ¿no? No, tal cual. Yo creo que nos ha pasado esta cuestión de tener que
subordinar o poner en tercer o cuarto lugar nuestras propias construcciones de nuestras disciplinas. Bueno, obviamente las construcciones tienen que ser interdisciplinarias, tienen que ser dialogadas, pero efectivamente nosotros podemos decir cosas sobre la ciudad, podemos fundamentar cosas sobre la ciudad, y me parece que así como hoy tomamos el ejemplo de los virólogos, de los científicos que están trabajando y dicen, bueno, miren, esto se podría resolver de esta manera, de este modo, sería conveniente este protocolo, nosotros también podemos hablar sobre esos protocolos de ciudad, creo que con mucho fundamento. Sí, eso que vos Existe, decís, como te creo decía. que ahí está, se nos te corta. No, lo que vos decías de que lo importante que bueno, que las personas o los grupos que, bueno, por determinadas circunstancias están en estos momentos en los lugares de decisión, tengan nada, un poco de humildad, un poco de inteligencia, como vos decís, de escuchar como vos decís, a las instituciones, a los colectivos, a las universidades, a la gente que puede aportar técnicamente opiniones muy fundadas en relación a estos temas, digamos. Y es un poco lo que veníamos hablando, el tema de pensar en, que ya se viene por suerte en Santa Fe trabajando muy bien, pero todo lo que es, como vos hablabas, cómo cuidamos, como vos hablabas del patrimonio, hablamos del paisaje, hablamos de la naturaleza, hablamos del espacio público. Yo creo que son variables que son insosolayables en la ciudad para que vayan acompañadas, como vos decís, con la densidad. También necesitamos el tema, como vos decís, de la infraestructura y de los recursos que sean para todos, y que eso claramente ya la ciudad debería resolver. Pero bueno, acuerdo completamente en eso de que, bueno, es una gran oportunidad y que nos va a dar mucha información para construir lo que viene. Hay, vos sabés que en ese sentido, Pachi, algunas reflexiones que me parece que también están interesantes, que es un poco la experiencia de París, ¿no? Eh, Ajá. Al tema de esto, digamos, vamos a separar un poquito la cuestión. Sí. Digamos, si tuviésemos que tomar una ciudad con densidad suficiente, podría ser París, una ciudad donde se camina, donde hay bastante actividad. Y bueno, hace un tiempo, como seguramente muchos de los que están presentes en la conversación saben, hace un tiempo ya empezó a trabajar sobre lo que son los modelos de proximidad, ¿no? Que es como esta Ujú. ciudad cercana. Ese territorio de la media hora, de los 15 minutos, territorio de proximidad, cronourbanismo, cronotopía, topofilia, que tiene todos esos nombres raros, pero que en realidad lo que habla es como una especie de recuperación de esa escala de barrial, que decimos nosotros, de lo próximo. Y lo que es interesante es que en realidad la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, ha empezado a tomar estas cuestiones que en realidad, como decíamos antes, tiene que ver con un proceso bastante largo de repensar las ciudades, ¿no? Y de mantener ciudades vitales, ciudades interesantes, ciudades que siguen siendo ciudades de alta innovación, ¿no? Con una serie de medidas que de alguna forma son bastante valientes en el sentido de que ponen el énfasis sobre cómo democratizar el espacio, ¿no? Ujú. Obviamente, tomamos el caso de París en todas las salvedades que corresponden al tratarse de una ciudad central, una ciudad que probablemente tenga mayor ingreso per cápita del Sí, mundo, qué sé sí. yo, Londres, cualquier cosa. Yo digo, hay como una instalación de algunos modelos que antes hubieran sido tildados quizá un poco de ingenuos o de voluntaristas, y que empiezan a ser tenidos en cuenta como posibles modos de planificación alternativas a las planificaciones tradicionales. Nosotros estamos todavía bastante lejos de eso, pero creo que hay un proceso de reflexión, de construcción, de tomar algunos casos y algunos ejemplos eh, de manera de repensarlos para nuestras latitudes. Obviamente en todo esto es fundamental la participación ciudadana y la información, como decíamos al principio, una información de calidad. Es la que permite que efectivamente quienes formen parte de los procesos decisorios
lo hagan más, digamos, lo hagan con una mayor empatía Sí, hacia la sociedad. sí. Sí, también creo que está bueno e importante pensar que, bueno, para nosotros, ¿cuál es la oportunidad también para repensar nuestra actividad profesional, quizás más, que no deja de ser más de acupuntura, que pero no tiene tanto que ver con lo urbano, pero bueno, nos obliga también a repensar nuestros ámbitos y nosotros en la creación de esos espacios de vida tenemos muchísimo que ver y tenemos muchísima responsabilidad, creo yo. Y bueno, ahí también hay otro lugar que es como, nada, es como sería una prueba piloto de lo que después se puede hacer, pero cómo nosotros trabajamos trabajamos y diseñamos y trabajamos la disciplina en estos de micro operaciones con los mismos criterios que se deberían tomar después. Y nosotros en nuestra disciplina, en nuestro ejercicio profesional, todas estas cosas de las que hablamos no están presentes, muy difícil va a ser después poder replicarlo en otras escalas, digamos. Qué importante también para nosotros como disciplina repensar todo esto. Y bueno, es como que lo hablamos nosotros, nos pasa día a día, uno está hoy mucho en un ámbito, en su ámbito de vida de todos los días, y bueno, y empiezan a aparecer cosas que nos hacen reflexionar, digamos, sobre lo que tenemos, pero a su vez sobre lo que podemos proyectar como arquitectos. Lo que planteabas vos, Pachi, que un poco que mencionábamos hace un ratito, lo que charlábamos ayer, es también cómo para nosotros como profesionales también nos hace repensar los espacios de la vida cotidiana, ¿no? Existen, digamos, se pusieron en evidencia un montón de cuestiones. Yo me acuerdo, es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Eh, Teníamos dentro de los profesionales que trabajaban junto con nosotros en el estudio un ingeniero que decía que el dinero en balcones era un dinero mal invertido, porque el balcón no sirve para nada. Y digo yo, bueno, es un balcón, ¿no? O sea, lo que en términos de una cuestión inmobiliaria, por ahí es un espacio, bueno, que tiene sus bemoles o que podría tener sus distintas opiniones. Esto te estoy diciendo hace a lo mejor 20 o 20 años, ¿no? O quizás más, que conversábamos en su momento, ha tomado, digamos, una dimensión totalmente distinta. Porque Totalmente. hoy cotiza tu balcón, ¿no? O sea, hoy decís, si es frente o contrafrente. O lo que vos planteabas un poco, es decir, bueno, cómo organizamos nuestros espacios para poder funcionar, cómo organizamos nuestros espacios para poder trabajar, al mismo tiempo, cómo hacemos también para que eso se haga con suficiente dignidad, ¿no? Bueno, esto ya es una reflexión un poco más femenina, así que bueno, pero digamos, tener convivir todo el tiempo con los espacios del cuidado, los espacios de la educación de los chicos, los espacios del deporte de la familia, empieza a replantear también de qué manera usamos nuestras casas, cómo son, cómo nos apropiamos de distintos espacios, ¿no? Es decir, esto que conversábamos ayer, es decir, la importancia de tener un espacio donde uno pueda estar tranquilo, relativamente insonorizado, bueno, y si efectivamente eso está al alcance de todo el mundo. Cuando te Claro. comentaba un poco este programa urbano de París, que está fundado en el pensamiento de Carlos Moreno y que bueno, está trabajando su alcalde, el alcalde de París, Ana Hidalgo, tiene que ver también, por ejemplo, con la reapertura de escuelas en horarios que no son los escolares para que los chicos puedan ir efectivamente a trabajar allí, o por ejemplo los espacios seguros para que los chicos tengan autonomía, puedan autonomizarse de sus padres, puedan ir caminando de un sector a otro. Esta cuestión de la proximidad de la escuela. Yo donde vivo tengo una escuela a 50 metros, pero sería muy difícil que mi hijo vaya a esa escuela por el tipo de... Es una escuela fantástica, es una escuela con unas maestras buenísimas, es una escuela pública, a lo que yo adhiero totalmente, pero digamos, es una escuela donde hoy una de las prioridades, digamos, casi, digamos, casi igual o casi equivalente a la formación es que los chicos vayan a comer. Claro. Entonces, bien, cuando empezamos a plantearnos todas esas cuestiones, creo que empezamos a ver nuestros propios límites y de alguna forma el costo de las decisiones que vamos haciendo, ¿no? El abandono de la escuela pública tiene un significado. Que nuestros chicos no vayan a escuela pública o que vayan a escuelas públicas
en determinadas circunstancias, tiene su costo también. Bueno, estas formas de repensar el espacio doméstico, estas formas de repensar el espacio del barrio, estas formas de repensar la ciudad, creo que encuentran en estas ocasiones donde podemos parar la pelota, donde podemos sentarnos un rato y pensar, a leer, o más o menos, digamos, Sí, no, el que puede. por medio de todas las actividades que estamos haciendo, me parece que genera que genera, digamos, unas fisuras importantes en la vida cotidiana que se pueden aprovechar bien. Y creo que el otro punto que también tendríamos digamos, dejar apuntado, así como en esta conversación un poco relajada de sábado a la tarde, que me faltó el mate, pero bueno, sería también que justamente tratar de evitar las demonizaciones, tratar de evitar la pérdida de libertades, tratar de poner siempre como adelante de todo esto que las calidades de nuestras existencias en democracias imperfectas, como las que tenemos, las democracias que nos ha costado tanto tiempo conseguir, sostener, no se modifiquen, no se alteren, no pierdan justamente entidad, ¿no? Y eso, digamos, en épocas de pandemia es difícil, ¿no? Porque efectivamente parecería que la divergencia no tiene mucho espacio. Entonces, bueno, creo que Sí. son cosas que habría que cuidar particularmente. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, no sé cómo hicimos para charlar una hora sin parar. Yo no sé bien cómo es el mecanismo, pero sé que después que tenemos una hora de conversación, así que ya nos falta mucho, pero creo que para ir cerrando esta charla muy amena que tuvimos, pero bueno, primero agradecerte, sí, las dos, se nos complicó también, lo charlamos mucho porque era la logística de dónde nos ubicábamos para que los chicos, los maridos, las actividades de los sábados nos permitieran en este ámbito de cuarentena poder charlar tranquila, pero creo que lo logramos satisfactoriamente. Yo los tengo todos escondidos esperando que nosotros terminemos de charlar para volver a esta vida en comunidad. Pero bueno, es como vos decís, yo dejaría un mensaje así, como de más tranquilidad, como de calma, como vos decís, tratar de utilizarlo como un momento de reflexión, de posibilidad de investigación, de obtención de datos y de fuentes que nos permitan construir con más certeza, pisando fuerte para poder tomar decisiones que realmente, bueno, produzcan cambios transformadores, digamos, y que sean nada, que sean lo más permanentes, digamos, que no pase esto, que no creo que pase desapercibido, pero en lo que tiene que ver a la disciplina, a las ciudades, al barrio, como vos decís, y a todas estas cosas que se vienen trabajando, bueno, claramente verlo como una oportunidad. Sí, creo que a todos nos ha servido para descubrir cosas, ¿no? Yo estoy segura que todo el mundo ahora sabe qué negocios hay en el barrio, qué hacen los vecinos, se Sí, ve con los vecinos, porque nosotros acá que estamos en un área suburbana, sin embargo, están todas las luces prendidas, hasta nuestros vecinos están, que nunca están, obviamente, pero bueno, claro, está todo el mundo. Creo que sirve mucho, a pesar del el terrible costo que significa en términos económicos, obviamente, en términos de pérdida de vida, etcétera. Pero creo que también tiene una cuestión de sensibilización, ¿no? Es decir, nos sensibilizamos con los maestros, nos sensibilizamos nosotros con nuestras actividades, con los clientes, con nuestros bolsillos que se ven cascoteados por toda esta situación. Entonces creo que también sirve como eh, para creo que hay que usarlo para generar estas empatías, ¿no? Que por ahí las mujeres están en el segundo y tercer plano porque estamos mucho más urgenteados y tenemos urgencias de mucho carácter. Por ejemplo, el tema también de los adultos mayores, digamos, que hoy están en situación de aislamiento, que ya de por sí los adultos mayores normalmente están aislados, imagínate ahora todo lo que esto significa. Así que yo creo que si a pesar de todas las dificultades y toda la tensión que nos genera esta situación, creo que hay algunos aspectos positivos que se podrían ir trabajando, tratando siempre de dejar de lado conclusiones muy apresuradas y, bueno, tratando de capitalizar esta situación única, ¿no? En nuestra vida. sí, buenísimo. Bueno,
hagamos un esfuerzo para que, espero que todo esto que por ahí hoy charlamos, realmente después, cada uno en el lugar que le toque,